Hola, soy Violeta Malondres González y esta es mi muestra, mi presentación que se llama Eclipse of Cre, Segnam Archive, en español Eclipse de Cre, Archivo Segnam, y trata de 7 obras, unas instalaciones de un recorrido no lineal que cuenta principalmente sobre la investigación etnográfica de la antropóloga Anna Chapman en colaboración con Angela Loy y Lola Kiepscha. En realidad vengo del área de la comunicación social, pero me he dedicado hace más de 10 años a la fotografía, a la ilustración y a la imagen en movimiento. Esta es mi primera obra, mi primer solo de artista y mi primera también práctica como curadora. Es un proyecto que comenzó hace 10 años, en 2016, y la primera parte de la obra o de los episodios en mi cabeza era un videoarte, que fue lo que abrió para mí el panorama o el juego a hablar de esa temática, y me llevó 10 años poder realizar esta segunda parte, que es las 7 instalaciones, de las cuales 6 son analógicas, predigitales, y una es un mapping de luna con audios en MP4, así que esa es la instalación digital. El desafío que enfrenté a lo largo de estos 10 años básicamente fue cómo traducir ese conocimiento académico, etnográfico y antropológico en un lenguaje artístico y sobre todo en una dinámica lúdica para que los visitantes puedan como incorporar o participar también dentro de la muestra, y de esa manera incorporarlos en la corporalidad, en la conciencia, en la memoria, y poder quizás contactarse con esta historia o atravesar esta historia desde otra experiencia, y también abrir el panorama o las vivencias a que otros también puedan hablar de esa temática o se interesen hablar sobre este pueblo u otros pueblos que también tienen una cosmovisión sumamente enriquecedora y que quizás han quedado disminuidas, opacadas o olvidadas en esta posmodernidad. Esta exposición surge de un estudio académico. ¿Cómo te planteaste llevarlo a esto, a hacerlo una exposición? Es mi primera experiencia como abarcándola totalmente desde el lenguaje artístico. Yo creo que me considero a mí misma, primero que nada, cientista social, porque estudié 10 años en la academia y tengo una formación académica, y mi forma de ver y acercarme es bastante desde el análisis. Por eso me parecía un desafío traducirlo a otro tipo de lenguaje, mediarlo con otro tipo de técnicas, porque mi mayor crítica igual a la academia es que estamos muy encerrados en nosotros mismos y dialogando con nosotros mismos. Y a mí me interesa hablarlo con la sociedad, con los vecinos, con los amigos, con los familiares, y cómo un conocimiento académico que viene del campo popular puede ser traducido de vuelta a lo popular. Ese es con mi mayor anhelo. Empieza principalmente por las raíces, por saber de dónde vengo, que si bien no sé de dónde vengo, soy de una provincia de La Pampa, probablemente mis abuelas son nativas originarias, pero no sé de qué pueblo, puede ser mapuches, tehuelches, ranqueles, no sabemos, la historia ha sido olvidada, y así di con este pueblo del sur de la Patagonia. Mi primer shock fue al enterarme que toda la vida me dijeron, ¿no?, en las escuelas otro nombre diferente al que ellos mismos se reconocen. Pero había sido un error de traducción, se los conocía como Onas, pero el nombre del pueblo es Secnam. Explícanos un poco más de la historia en sí del pueblo. Por lo que consta en la investigación, si bien hay diferentes puntos o está en debate, pero yo opto por la teoría de que es un pueblo que estuvo hace 10.000 años en el sur de la Patagonia, y en 50 años en contacto con los colonos europeos es prácticamente exterminado en su totalidad. Un pueblo de 10.000 años que en 50 años con la colonización es reducido a unas fotografías que quedan de un rito de Jaén que sucedieron en 1923 y 1924, pero que gracias a un trabajo antropológico de Anna Chapman, viajando a partir de 1966 hasta creo que el 76, periódicamente todos los años, para reconstruir la cosmovisión y el lenguaje, que es fundamental, con las ayudas de las
los últimos 5 o 6 Segnam que habían vivido el estilo de vida directo, permite o posibilita que hoy en día haya personas, por ejemplo, del lado de Chile, que están recuperando el idioma gracias a esos cantos, a esas traducciones, a la paciencia de traducir un idioma que no es como lo conocemos nosotros, que es un alfabeto, sino que es silábico y tiene unas consonantes que no corresponden a Occidente, por decirlo de una manera, o en tradición. Creo que lo más importante es que ha sido tan impactante la forma de representación de la composición de este grupo de los Segnam que ha atravesado hasta el día de hoy. Se puede ver quizás, por ejemplo, en un recital de Lady Gaga a uno de los espíritus, pero siempre desde el lado de lo estético o de la imagen, pero no desde el trasfondo y el contenido. Y para mí lo importante, por eso el tagline de la muestra es The Skin Under the Myth, es que eran personas reales, con una historia real, con una cosmovisión real, con una forma de vida, con amores, con dolores, con un legado. Y no es solamente una estética, sino que es un grupo, una comunidad, una historia, seres vivos, una profundidad en sí. Claro, ha sido un reto porque realmente aquí hay mucha parte estética, pero te centras en la parte narrativa. Entonces, todas estas obras dialogan y a la vez no solo has usado digital y tradicional, también hubo performance y dejas a la gente, lo que has dicho antes, que se metan dentro de la exposición, que la toquen, que jueguen con ella, que hablando de un tema como es un genocidio, siento que eso no lo naturaliza, sino que lo que tú dices, obligas al espectador a estar presente, a formar parte de los ritos, pero más allá de la estética. Entonces, todo eso, por ejemplo, la performance, te surgió en el momento en el que estabas montando las obras, dialoga también con ellas, llegó después, es como una parte más de ritual. ¿Cómo llegaste a eso? Buena pregunta. Yo creo que cuando empecé hace 10 años cometí el error que cometen todos, que es la sobrerepresentación, quizás la apropiación cultural de alguna manera, caer en la estética. Yo cometí esos errores, así que lo admito, pero 10 años después he aprendido que sí, se pueden usar herramientas del teatro, pero no volverlos una escena. Me pareció como pensarlo de esa lógica, entonces tenía muy en claro que la perfo tenía que generar un impacto, pero no desde disfrazarnos de pueblo nativo. Entonces consulté con una persona que es Manu Sánchez, que es dramaturgia, es actriz, y le conté de qué iba el proyecto, qué se imaginaba ella que cómo podríamos jugar para que la performance no se volviera de algo estático o algo casual, sino que como toda esta obra se volviera un archivo vivo. Entonces ella dice que, como la que tenemos aquí atrás, que es Ángela Loy, que es la que hace todo el trabajo de traducción, dice, el papel de Ángela es tan fuerte que nosotros podemos hacer una reinterpretación de la traducción. Como en vez de ponernos a contar cronológicamente lo sucedido, las performances van a ser traductoras. Entonces tenemos a una traductora en inglés, una traductora en alemán y una en chileno. Que eso puede causar chiste, tuve que convencer a varios para que entiendan la idea de que no solamente era porque el chileno tiene un acento muy particular, sino porque también los Segnam son tanto de la parte de Tierra del Fuego de Argentina como la de Chile. Era un pueblo nómade que se movía, entonces creía que haya ese canto, esa tonalidad, le iba a dar un matiz a la muestra. Y tal fue así que, de hecho, había bastantes personas de origen chileno y dicen que esa parte fue como wow, o sea, porque también la traducción, en un primer momento decíamos, bueno, quizás tienen que estar caminando, quizás tienen que hacer las performances, pero yo dije, hay que ver cuánta gente viene y cómo se puede moverse en espacio. No tiene mucho sentido decir, vas de A a B porque no sabes. Y estaba lleno, superó cualquier tipo de expectativa. Así que bueno, las performances tuvieron que estar quietitas, tensas ahí, interpretando su papel y dialogaban con lo que yo estaba haciendo, que pasar en una secuencia de 46 filminas, que son 13 metros con 66 de acetato impreso, con la historia. Yo hice una previa selección del documental de Anna Chapman de 1977 con Ana Montero. Hice una selección, las convertí en fotogramas con un subtitulado y eso nos da los 13 metros. Había diferentes partes en las que había unas pausas, una intervención sonora y las traductoras
Y la gente contó que eso le dio una experiencia como más envolvente, las situó aquí en una hora, o sea, no solamente estaba pasando en la pared o en el escritorio, sino que estaba pasando entre ellos. Y que ahí es cuando mucha gente como que hace un insight de dónde estoy, de qué se representa, de qué está sucediendo. Y cuando terminó todo y quise dar las gracias, la verdad que no pude mucho porque la mitad estaba llorando, así que me hicieron llorar a mí también. Pero creo que también me dijeron que les hizo sentir la obra y la performance como algo que era muy sensible y brutal. Y dije, bueno, quizás eso nos define también, como estamos vivos, estamos atravesados por esta historia y que te parezca brutal un genocidio es lo correcto y que también te parezca sensible una cosmovisión que ojalá se animen a abrir e investigar más, es como sos humano, es el camino. Gracias. Y luego cuéntanos un poco más sobre las obras, porque tú has definido esta exposición como por capas. Entonces, ¿cómo dialogan entre ellas? Háblame un poco de la linealidad, o en este caso la no linealidad. Bueno, son 7 obras, pensada un poco también porque en la choza ceremonial del rito del Jaén había 7 pilares principales y porque el 7 es mi número favorito. Si bien cada una está numerada, la idea es que es un recorrido no lineal. La obra número 4, que es la única que es digital, el mapping de luna, es para mí la que inicia el rito y mientras eso está funcionando estamos adentro de esta cosmovisión porque la proyecta en la pared y como la atraviesa. Y para apaciguar esa luna necesitamos escuchar los cantos para salir bien atravesadas. Entonces yo considero que al estar prendido el proyector empieza lo que está sucediendo adentro de, no sé si la choza ceremonial, pero sí como una choza de la memoria o una galería de la memoria. Y una de las obras que se llama Canales de la Franja Liminal juega con la técnica anáglifa, con los canales azules y rojos. Eso es un collage digital, pero impreso en un transfer y se puede interactuar con los diferentes cristales rojos o azules. Y eso está en oposición a la obra que se llama Historias para armar, que con el retroproyector y las filminas de diferentes etapas de la cosmovisión Segnam, desde la familia, la mujer, los espíritus, la historia de incluso de Magallanes, que es el primero que se secuestra a los Segnam. Ahí estaríamos como hablando un poco del collage, para mí en este sentido, pero diferentes formas de abordar el collage. Después, en observación participante y nómina del innombrable son las dos últimas en incorporarse y siento que lo que, al estar enfrentadas, lo que están hablando entre la responsabilidad europea, porque por un lado tenemos a los genocidas y colonizadores europeos y los responsables y beneficiarios de haber lucrado con la caza y el exterminio de indios. Y por otro lado tenemos a la antropóloga que es mitad francesa, mitad norteamericana, y su responsabilidad de fe o dedicar sus últimos, bueno, no sé si último porque fueron 30, 40 años de una vez que conoce el Latemás, él ya también se metió, y dedicar su vida académica a la investigación del pueblo Segna es como que es un espejo que también están dialogando con pros y contras de esa invasión colonial. Y después también hay un tejido de patrones, un hilado de patrones con hilos de traducción, thread of translation, que la idea son 200 clavos en un perímetro de 50 centímetros o milímetros y, y se va formando todo un retrato a través de un patrón digital. Sí hay un patrón digital que lo hizo una computadora, pero yo tuve que seguir manualmente y, y la idea es representar la atención, el cuidado, el detalle de que un hilo vaya a cada punto para formar una imagen mucho más grande que al fin y al cabo es la traducción, que es la habilidad de conectar sintagmas, praxis, sujeto y predicado y poder traducir una cosmovisión a otra para que no se pierda, para que todo eso quede trazado y de alguna manera vinculado. Y finalmente en estroto primogenio también estamos hablando de capas porque estamos hablando de tierra, de piedras, de lanas, de pinceles, de red y son creo que también como una estructura, no diría primitiva, sino que es una estructura básica constitutiva del ser.
estar conectado con la tierra, con lo que hay acá, con involucrarse y meter las manos, además de que es antiestresante y ayuda a combatir la ansiedad. Dar hierba, literal. También era parte del concepto. Con esta pieza me has comentado antes que la gente interactuó como de manera bastante natural e intuitiva incluso. No le conté ni a mi montadora cuál era mi idea de esta pieza, que al tratarse de los restos de la primera divinidad, están enterrados fragmentos de corteza de roble. Entonces mi idea es que al enterrarlo, la gente los busque, los encuentre y a ver qué hacía con eso, pero no se lo dije a nadie, porque tampoco quería orientar, ni sobreexplicar, ni ser de esa manera pedagógica como si fuera una iPad. Entonces no dije nada. Cuando terminó la muestra y cerramos y vi que los habían juntado y lo habían puesto al costado donde yo había pensado que le iban a poner, es como, o sea, no puedo creerlo. Y creo que me contaron que una persona fue la primera que empezó y así todas las siguieron. Y dije, ay, sí, o sea, el focus group. Siempre hay alguien que es medio el pionero, que invita, porque generalmente en el arte contemporáneo las obras son más como para contemplar que para interactuar. Y si es interactivo, es digital. Y yo quería proponer lo contrario, que lo digital secundario, mientras que lo analógico justamente es para tocar, siento yo. Nací en los 80, en el 87, entonces vengo de otra generación y justamente creo que las cosas que me acuerdo de los 90 fue porque las podía. Y, y quizás hoy en día todos tenemos un celular, todos podemos ver un video, pero no es lo mismo que puedas recortar vos mismo o que veas cómo se compone ese. Entonces me parecía como que era entre pedagógico y lúdico, pero sobre todo lúdico, porque permitirse y contacto creo que acerca. Muy interesante que lo así, porque tratas un tema de la memoria, de cómo la erradicaron y tú para volver a recuperarla piensas en ti, en cómo te acordabas más de las cosas e intentas transmitirlo eso. Entonces, como es el mismo hilo de memoria, tiene mucho sentido. Y luego te quería preguntar cómo fue exponer aquí en Bardo, que es un espacio migrante, flinta, bastante acomodado a estas historias. Entonces, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo fue? La verdad que fue una experiencia increíble. Yo he venido a un montón de muestras y, y la verdad que tener la posibilidad de hacer una muestra, una ventana a la ciudad de Berlín es una oportunidad increíble, completamente agradecida con la posibilidad de estar acá, a Bardo Project Ram, a Carmen Kunz, Marcela y Alejandra, porque creo que además hubo bastante libertad. En un momento sí hubo como, están llegando a tiempo con el montaje, pero que es necesario, supongo. O sea, y yo además solo funciono con deadline, eso también es verdad, sin deadline no podría estar montando todavía y como el perfeccionismo. Pero la verdad que fue todo muy chill, como fluyó, esa sería la palabra. Y después también lo que es interesante es que la gente los visitantes o el público son mayoritariamente latinos, pero ahí se da una mezcla también entre, teníamos alemán y gente de habla en inglés. Y creo que también esos son los espacios, porque a mí me interesa obviamente juntarme con mi comunidad latinoamericana, pero me parece que expandir y que se arman esos debates y que eso es interés sumamente enriquecedor para todas las partes, para la ciudad, para la galería, para la artista. Te lo comentaba antes, superó cualquier tipo de expectativa, todavía ya no caigo, me faltará un mes, pero ahora estoy muy motivada de continuar, porque al principio me lo había imaginado como 3 partes y tardé 10 años para la segunda, así que la tercera no debería tardar 10 años. Vamos a... Claro, sí. Entre 5 y 3 años. Justo te iba a preguntar que si tenías algún proyecto para... Pero ¿vas a seguir solo con la idea de expandir esta exposición o quieres meterte mientras en otras cosas? A mí me gustaría hacer la tercera parte de esta exposición, pero va a llevar otro proceso. Pero también me gustaría por primera vez abordar mi autobiografía, mi autoetnografía. Tengo pensado para este año, que se cumplen 7 años de vivir en Berlín, hacer mi propia muestra sobre estos 7 años, que incluirían fotografías, incluiría un montón de recolecciones antropológicas y arqueológicas que he hecho en Berlín en estos 7 años, cruzando la pandemia.
filmaciones, historias, gente, narrativas, política que fue cambiando también estos 7 años, tejidos, plásticos, hay diferentes materiales, o sea, va a ser total otro concepto porque es Berlín. Entonces invita a perritos, invita al tecno, a la rave, así que bueno, es un objetivo que tengo este año.